pasa es que eh, comenzamos con la novela, ¿no? Quisimos hacer las cosas a la old school y grabarla toda en análogo. Hemos tenido ahí unos problemas de las cintas. La novela está hecha, pero lo que vamos a hacer, lo que estamos tratando de hacer es remasterizarla un poco y en 2018 se va a publicar, sin duda. En este lapso se inmiscuyó la efeba salvaje, porque debido a los problemas que estábamos teniendo con el sonido, ¿no?, de la novela, para despejarme un poco, ¿no?, para desintoxicarme, me puse a escribir relatos, que hacía muchos años que no escribía relatos. Desde La Marrana Negra, que se publicó en 2010, había yo dejado en stand-by el género. Sí tenía por ahí esbozos, de hecho tengo muchos esbozos de cuentos, y había algunos que estaban escritos a la mitad, había otros que tenían un párrafo, 2 párrafos. Entonces empecé, ¿no?, a escribir la efeba, me empecé a divertir muchísimo, me la empecé a pasar muy bien, y seguí, y de repente pues ya teníamos un libro conformado. Llegó a manos del editor, el editor dijo, sí, el libro está, sí, este es un libro, y tomamos la decisión de publicarlo. El tono de la novela es está más cercano al de la Biblia Vaquera. Es una historia que se desarrolla en el norte, en el ámbito rural. Es la historia de 2 hermanos que están buscando un tesoro. Y el tono de la efeba salvaje está un poco más cercano al de La Marrana Negra. Y las preocupaciones de la efeba salvaje son casi las mismas que las de La Marrana Negra. Desde muy joven, esta fue una lección que aprendí de Leonard Cohen, ¿no? O sea, Leonard Cohen tiene incluso un libro de poemas que se llama Comparemos mitologías. Lo que yo vi en Cohen es que esta comparación de mitologías, él las lleva a cabo en su vida personal, es decir, en su trabajo como artista. O sea, él es un poeta que tiene una formación literaria, es decir, viene de cierta mitología clásica y la combina con la mitología moderna, que es tomar un micrófono, ¿no?, y en algún plano ser como una especie de estrella de rock, ¿no? Entonces, este choque entre la mitología clásica y la mitología pop fue algo que me llamó muchísimo la atención, y fue un camino que yo decidí tomar, y fue así como llegué a idear la Biblia Vaquera, ¿no? O sea, en este plano de la canción norteña, del corrido, mi manera de entrecruzar estas mitologías fue poner a los Cadetes de Linares en un iPod, y me sigue pareciendo todavía algo como de ciencia ficción, algo como muy futurista. Creo que cuando se idearon los corridos, estas historias de bandidos, estas historias de caballos que se dieron en el norte rural, en donde la gente se batía a balazos, o sea, este universo creo que jamás ideó y jamás imaginó que iba a terminar en un dispositivo, ¿no?, como el iPod. Y este choque, este cruce, este enfrentamiento, es lo que me ha a mí fascinado de la cultura pop. Y bueno, mi preparación literaria fue un poco tardía, ¿no? Mi preparación inicial fue escuchar música, fue leer sobre música. Entonces, eso hizo que lo que yo escribo se quedara empapado, ¿no?, del espectro pop, y conforme han avanzado los años y he seguido escribiendo libros, ya es imposible disasociarlo de mi trabajo. Cuando yo comencé, digamos, mi vida como lector, siempre fui un mal lector de literatura mexicana, ¿no? Excepto José Agustín, casi no existían muchos escritores con los cuales yo me pudiera sentir identificado, ¿no?, porque no retrataban mi universo. Me parecía algo muy distante, muy alejado de mi concepción de la realidad.
Después de mi primer libro, es que lo recuerdo claramente porque iba yo en un coche de copiloto y se acercó un limpiaparabrisas, ¿no? Para limpiar el vidrio, y pensé, ¿por qué nadie está escribiendo sobre esta gente, no? Que me parece que que es una beta literaria muy explotable. Y a partir de ahí empecé a observar mucho a la gente que me rodeaba y empecé a observar que esta clase social, que me parece indeterminada porque ya no es clase media, ¿no? Ya que con la desigualdad social todos somos clase baja, pero hay algunos que todavía tienen, digamos, como todos en este país, que viven de pago en pago, ¿no? Entonces dije, aquí está, creo yo, lo más rico que está pasando a nivel social, ¿no? Entonces, el laboratorio social que se desprende de esta clase es lo que más me interesa, y es lo que yo dije, esto tiene que ser llevado a las páginas. Bueno, desde, desde los 80s hacia el presente, los temas de la literatura mexicana se han encargado de retratar de retratar la realidad latinoamericana o la realidad mexicana. Hay algo que, hay algo que hizo eh, el, que detonara la vertiente pop dentro de la literatura. En principio está la influencia de José Agustín, que es uno de los propiciadores, ¿no? Para que pudieran existir autores como Elmer Mendoza, por ejemplo, ¿no? En los que la cultura pop permea su discurso. Y el arribo de la posmodernidad, que sin el arribo de la posmodernidad esto no hubiera sido posible. Antes la literatura mexicana tenía otro tratamiento, y los personajes y las tramas obedecían a otra época. Viene José Agustín y entonces, y en los 80s empiezan muchos autores a hablar sobre la vida cotidiana, sobre este resquebrajamiento de las instituciones, ¿no? De la realidad de esta realidad mexicana que comparte con Latinoamérica, la caída de las instituciones, y también pues la cruda, ¿no? De los sistemas políticos y de las dictaduras y todo esto que se vive. Es ahí donde se cuela la literatura pop, y conforme avanza el paso del tiempo, cada vez más autores utilizan, ¿no? La referencialidad pop como uno de sus rasgos estilísticos. A mí en particular, de todos estos que hemos mencionado, el que más me gusta es Elmer Mendoza, el que creo que mejor lo hace, ¿no? En el primer capítulo en el primer párrafo, perdón, de Efecto Tequila, hay alrededor de 10 o 12 voces, ¿no? En los que podemos, en donde se advierten los eslogans publicitarios, frases de televisiones, fragmentos de canciones, combinados con la voz narrativa, con la voz del narrador, o sea, del narrador omnisciente, y con los pensamientos del mismo autor. O sea, esto se remonta a Joyce, ¿no? Que era quien lo hacía de esta manera. Joyce también tiene este manejo de distintos planos de voces, es decir, de inserciones, pero en ese tiempo Joyce utilizaba también algunos eslogans, y también utilizaba frases de canciones. Sin embargo, o sea, obedecían a su época y estaban hechos como con esta voluntad de pastiche. Y ahí está como también el origen de todo esto. Yo creo que si Joyce viviera en el presente, definitivamente escribiría literatura pop. Pues ahorita el libro que más me ha seducido, que más me ha entusiasmado, que me ha hecho sentir así una vitalidad
una enorme vitalidad que me ha hecho sentir lo chingón que es estar vivo. Es Born to Run, que es la biografía de Bruce Springsteen. Más que una biografía, parece como una novela, ¿no? Una novela rusa. Digo, porque hay mucha nieve, mucho lodo y mucha pobreza al inicio de la vida de Bruce. Entonces, pues parece que estás hablando de alguna novela de Dostoyevsky o de Tolstoy. Ese es el libro que más me ha entusiasmado en los últimos tiempos. No es literatura, pero hay mucha literatura en sus páginas. La vida de Bruce Springsteen es extraordinaria y me parece que el libro está escrito con una maestría envidiable, ¿no? Mis influencias, pues ha habido muchos escritores que en los cuales yo me he inspirado en distintas épocas, ¿no? Por ejemplo, para escribir para escribir relatos siempre tomé a John Cheever como modelo, ¿no? Cuando la efeba salvaje, curiosamente, quien siento yo en quien me apoyé más fue en Seinfeld, porque empecé a ver otra vez la serie, que también los capítulos son como pequeños relatos, y yo no dejo de leer cuentos jamás, no siempre estoy volviendo a los cuentos y a los cuentos y a los cuentos. Aquí en la efeba hay un homenaje a Fogwill, que es un escritor argentino que ya ha fallecido, que tenía un cuento muy famoso que se llama Muchacha Punk, y yo tengo La Muchacha Nazi. Fogwill, desde que yo lo leí hasta el presente, ha sido una de las influencias más dominantes en mi vida. Quizás no es tan palpable en la página porque o sea, somos dos narradores distintos, pero en cuanto a cómo ver la literatura, en cuanto a cómo llevarte a ti mismo como autor, ¿no? Incluso en cómo promocionarte, en cómo venderte. Todo eso viene mucho de la influencia que yo he sentido de Fogwill.